Buenos días, estudiantes de grado cuarto. Entre los temas de esta semana está la fábula. La fábula es un relato escrito en prosa o en verso que tiene como propósito instruir y dejar una enseñanza llamada moraleja. Los personajes son por lo general animales que reflejan la sociedad humana porque representan sus defectos y cualidades. Entonces vemos que estas dos características son las que más distinguen a la fábula y la diferencian de otros textos narrativos. La moraleja y el que los protagonistas generalmente siempre sean animales que representan cualidades humanas. Entonces, las características de la fábula son la moraleja, la breve extensión, está narrada en tercera persona, es un relato escrito en prosa o en verso, sus personajes son animales u objetos humanizados. La moraleja, como les decía, es la enseñanza en valores o moral que se evidencia en este tipo de narraciones. Generalmente siempre está escrita dentro de la misma fábula como una frase breve. Entonces se puede decir que la moraleja hace parte de la estructura de una fábula, es decir, este texto tendría, además del inicio, el nudo y el desenlace que tiene todo texto narrativo, también tendría una moraleja. Otra de las características entonces es la breve extensión. Esta se refiere a que las fábulas son de corta extensión, de manera que concentran la atención del lector en pocas líneas con el fin de garantizar la eficacia del mensaje. Otra característica de las fábulas es que está narrada en tercera persona. Una narración en tercera persona es una narración objetiva, es decir, donde el narrador cuenta la historia siendo un espectador de los hechos. Otra característica es el relato en verso. Generalmente, la mayoría de los textos narrativos se encuentran escritos en prosa, es decir, la prosa es la forma natural del lenguaje. Quiere decir, por ejemplo, como me estoy expresando en este momento. Si ustedes escuchan, yo me estoy expresando naturalmente. Mis palabras no tienen ningún ritmo ni ninguna musicalidad. Entonces, generalmente siempre encontramos los textos narrativos escritos en prosa, pero las fábulas son textos narrativos que podemos encontrar escritos también en verso. Entonces, esto quiere decir que sus palabras tienen ritmo y musicalidad. Y finalmente, pues encontramos que sus personajes son animales u objetos humanizados, es decir, que aunque sus personajes también pueden ser personas o dioses, por lo general suelen ser siempre animales u objetos humanizados, es decir, que reflejan la sociedad humana al representar sus cualidades y sus defectos. Un ejemplo de moraleja que puedo exponerles es el de la liebre y la tortuga. Todos sabemos la fábula de la liebre y la tortuga. Entonces en ella la liebre nos enseña que no hay que burlarse de los demás y que no debemos ser arrogantes, presumidos o vanidosos. Mientras que la tortuga nos enseña que las metas se consiguen poco a poco, con trabajo, con esfuerzo. Aunque a veces parezcamos lentos, el éxito llegará siempre y lo importante es no detenerse y seguir con paso firme y constante. Para el ejemplo de una fábula de breve extensión, les presento la fábula de El lobo y la cabra. Es una fábula que en pocos renglones nos deja una gran moraleja. Asimismo, podemos ver que está narrada en tercera persona, es decir, quien lo está narrando es un espectador de los hechos. Lo hace de forma objetiva. El lobo y la cabra. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo, oye, amiga, mejor baja, pues ahí te puedes caer. Además, mira este prado donde estoy yo, está bien verde y crecidito. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. La moraleja es, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. Y un ejemplo de una fábula escrita en verso y donde sus personajes son objetos humanizados es la fábula de la nariz y los ojos de Rafael Pombo. En este caso, esta fábula está escrita en verso, es decir, sus palabras tienen ritmo, musicalidad, y el personaje es un objeto humanizado, es decir, la nariz.
Púsose la nariz malhumorada y dijo a los dos ojos, ya me tienen ustedes jorobada cargando los anteojos. Para mí no se han hecho, que los sube el que por ellos mira. Y diciendo y haciendo se sacude y a la calle los tira. Su dueño sigue andando, y como es miope, da un tropezón y cae. Y la nariz aplastarse y del tope a los ojos sustrae. Sirviendo a los demás frecuentemente, se sirve uno a sí mismo, y siempre cuesta caro el imprudente selvático egoísmo. Entonces, como se pueden dar cuenta, la moraleja de esta fábula está en la última estrofa, donde dice, sirviendo a los demás frecuentemente, se sirve uno a sí mismo y siempre cuesta caro el imprudente selvático egoísmo. La tarea para esta semana, entonces, en la página 32, consiste en relacionar cada nombre del animal con un defecto o virtud que le corresponde. Entonces, en clase hicimos el ejercicio con sus compañeros, el zorro, lo relacionamos con la astucia, al mono con el buen humor, a la hormiguita, como siempre decimos que son trabajadoras, vamos a relacionarla con la laboriosidad, el lobo con la agresividad y la gallina con el chisme. El segundo punto consiste en escribir una fábula. Se seleccionan dos de los animales anteriores. Uno representa una virtud y el otro un defecto. Les di el ejemplo entonces, seleccionar a la hormiga y a la gallina. Ellos representan la laboriosidad y el chisme. Con base en ellos, entonces, pueden elaborar una fábula. Primero que todo, escribirle el título. Luego van a escribir el inicio, el nudo, el desenlace y finalmente la moraleja. Muy importante escribir la moraleja, ya que es la característica de este tipo de textos. El siguiente tema son los textos narrativos. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador, quien puede aparecer a través de un personaje dentro de una historia y estará en primera o segunda persona. O en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. Los textos narrativos incluyen la presencia de personajes que son descritos en el texto y su participación en el curso de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva desde sus pensamientos, sentimientos y emociones. Podemos de esta manera definir un texto narrativo y a continuación les presento las características de estos textos. Son objetivos, es decir, relatan hechos reales o imaginarios. En cuanto a la forma, están escritos generalmente en prosa. Su estructura consta de inicio, nudo y desenlace. Y sus elementos son narrador, personajes, espacio, acción y tiempo. Entonces, veamos los elementos de un texto narrativo. Como ya dijimos, son los personajes, la acción, el espacio, el tiempo y el narrador. Los personajes son aquellos que desarrollan la acción pues son aquellos hechos que suceden. El espacio es el lugar donde sucede la acción. El tiempo es el periodo en que sucede la acción y el narrador es la voz que relata la historia. Entonces, los personajes son quienes desarrollan la acción de la historia. Según su importancia, se clasifican en protagonistas, que son quienes llevan el desarrollo de las acciones desde el principio hasta el final, es decir, quienes aparecen en el relato desde el principio hasta el fin. Los secundarios, que son quienes acompañan a los protagonistas en el desarrollo de las acciones, ellos no necesitan aparecer desde el inicio hasta el final. Y los antagonistas, que no se presentan en todas las narraciones, pero cuando lo hacen, su función es oponerse al protagonista y dificultar sus actividades. Por ejemplo, en el caso del cuento de Blancanieves, la protagonista pues obviamente va a ser Blancanieves. Los personajes secundarios son los 7 enanitos, el príncipe, y la antagonista es la bruja que le hace la vida imposible a Blancanieves. El tiempo se refiere al periodo y al orden en que suceden las acciones. Este puede ser cronológico o atmosférico. Cronológico pues indica cuando ocurre la acción, ¿sí? Es la sucesión de hechos ordenados cronológicamente, coherentemente, y el tiempo atmosférico se refiere a cuándo sucede la acción, si es de día o es de noche, qué clima hace. Entonces el tiempo cronológico, como les decía, es la
forma de organización que obedece a la sucesión lógica de los segundos, minutos, horas, días, meses o años, según corresponda. Tenemos, por ejemplo, el relato de Caperucita Roja. Entonces, como ven en pantalla, los hechos están en forma desorganizada. Para leerlo coherentemente, debemos iniciar de la siguiente forma. 1. La mamá de Caperucita pide a la niña llevar una torta a su abuelita. 2. Advertencia de la madre. 3. El lobo devora a la abuela. 4. Encuentro del lobo disfrazado con Caperucita. 5. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. 6. El cazador mata al lobo y libera a Caperucita y la abuela. 7. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Entonces, ese es el orden cronológico en un texto narrativo, la secuencia de la historia. Un ejemplo de tiempo atmosférico en una narración puede ser La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país y, al fin, al acercarse a las sombras de la noche, me encontré a la vista la melancólica casa Usher. Entonces, en este relato podemos ver que el tiempo atmosférico está al caer la noche y en un día de otoño. Otro elemento de la narración es el espacio, que es el lugar específico donde suceden las acciones que desarrollan los personajes. En clase hicimos el ejercicio de indicar cuál es el espacio de cada texto. Érase una vez una pareja de granjeros que un día descubrieron en uno de los nidos en los que criaban gallinas un huevo de oro macizo. La pareja fue observando que el ave producía tal prodigio día tras día, obteniendo cada día un huevo de oro. ¿El espacio de este texto cuál es? La granja. Otro texto. Había una vez un zorro que caminaba sediento por el bosque. Mientras lo hacía, vio en lo alto de la rama de un árbol un racimo de uvas, las cuales deseó al instante al servirle para refrescarse y apagar su sed. El zorro se acercó al árbol e intentó alcanzar las uvas, pero estaban demasiado altas. Tras intentarlo una y otra vez sin conseguirlo, el zorro finalmente se rindió y se alejó. El espacio de este texto es el bosque. Y un tercer texto. Uno es un cojo y un ciego que iban paseando juntos cuando se encontraron un río, el cual ambos debían cruzar. El cojo le dijo al ciego que él no podría llegar a la otra orilla, a lo que el ciego respondió que él sí podría pasar, pero ante su falta de visión podría resbalar. El espacio de este texto es el río. Otro elemento de la narración o de los textos narrativos es la serie de acontecimientos que se desarrollan desde el inicio hasta el desenlace, es decir, la acción. La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes, es decir, esa acción está compuesta por la introducción, que es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo y lugar, y en la que se introduce a los personajes de la historia. El desarrollo o nudo es la parte más extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. El desenlace es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Acá se presenta un ejemplo de texto donde con rojo está señalado el inicio, con azul el nudo y con verde el desenlace. El inicio. Érase una vez una joven lechera que llevaba un cubo de leche en la cabeza. Caminó al mercado para venderla. El nudo. Durante el camino, la soñadora joven iba imaginando lo que podría lograr conseguir con la leche. Pensó que en primer lugar y con el dinero de la venta compraría un canasto de huevos, los cuales una vez eclosionaran le permitiría montar una pequeña granja de pollos. Una vez estos crecieran podría venderlos, lo que le daría dinero para comprarse un lechón. Una vez este creciera, la venta del animal bastaría para comprarse una ternera, con la leche de la cual seguiría obteniendo beneficios y a su vez podría tener terneros. Sin embargo, mientras iba pensando todas estas cosas, la joven tropezó, lo que provocó que el cántaro cayera al suelo y se rompiera, y con él sus expectativas hacia lo que podría haber hecho con ella. Otro elemento de la narración es el narrador. Existen varias clases de narración según su narrador. La narración subjetiva es la que el narrador participa como personaje y es una narración en primera persona. La narración en segunda persona es
donde el narrador dialoga con un personaje y es una narración en segunda persona. Y la narración objetiva es donde el narrador es un espectador y es una narración en tercera persona. Recordemos entonces los pronombres personales para distinguir los diferentes tipos de narrador. Primera persona, yo, singular. Plural, nosotros. La segunda persona, tú, singular. Ustedes o vosotros, plural. Y la tercera persona, él o ella, singular. Y ellos o ellas, plural. Un ejemplo entonces de un texto narrado objetivamente, subjetivamente y en segunda persona es el siguiente. Narración objetiva. Recuerden, la narración objetiva es la que se realiza en tercera persona. Hoy se inscribió en la escuela preparatoria. La mamá lo acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para él, pues tenía que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirse. Lo primero que tuvo que hacer fue verificar sus documentos, los cuales se los dio la mamá en un folder. Tenía que llevar su acta de nacimiento, su certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además, necesitaba un documento que demostrara que hizo el examen de ingreso, por lo que la mamá llevó el que les entregaron cuando hizo el examen. Narración subjetiva, es decir, la que está narrada en primera persona. Hoy me inscribí en la escuela preparatoria, mi mamá me acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para mí, pues tenía que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirme. Lo primero que tuve que hacer es verificar mis documentos, los cuales me los dio mi mamá en un folder. Tenía que llevar mi acta de nacimiento, mi certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además, necesitaba un documento que demostrara que hice el examen de ingreso, por lo que mi mamá llevó el que nos entregaron cuando hice el examen. Y este mismo ejemplo de narración en segunda persona puede ser: hoy te inscribiste en la escuela preparatoria, tu mamá te acompañó. En realidad fue una circunstancia muy difícil para ti, pues tenías que hacer una serie de trámites y esperar en una fila solo para poder inscribirte. Lo primero que tuviste que hacer fue verificar tus documentos, los cuales te los dio tu mamá en un folder. Tenías que llevar tu acta de nacimiento, tu certificado de secundaria y una copia de cada uno de ellos. Además, necesitabas un documento que demostrara que hiciste el examen de ingreso, por lo que tu mamá llevó el que les entregaron cuando hiciste el examen. La actividad propuesta para este tema está en la página 33. Primero, en tu cuaderno escribe un texto narrativo sobre tu horario de estudios en casa. Luego señala cada uno de los elementos de la narración. Entonces, como ustedes van a ser quienes van a hablar respecto al horario de estudios en su casa, es decir, van a hablar de sus hábitos de estudio, de su forma de realizar el trabajo académico, los personajes van a ser protagonista. Ustedes, cada uno de ustedes es el protagonista. Tú, personajes secundarios, tu familia o las otras personas que viven en tu casa. Entonces, pueden ser, los personajes secundarios pueden ser sus padres, que son quienes les ayudan en este proceso académico, o pues hay otros niños a quienes no les ayudan los padres, sino les dejan a otras personas encargadas esa misión. Entonces esas otras personas pueden ser los personajes secundarios. La acción, tu rutina y hábitos de estudio. Es decir, la acción va a ser en sí pues escribir cómo es la rutina, los horarios de estudio, los hábitos de estudio. Esa va a ser la acción. El tiempo va a ser entonces la cronología de acciones que ustedes realicen antes, durante y después de realizar las labores académicas. Van a escribir ese texto cronológicamente, ¿sí? Con un tiempo secuencial. El espacio, pues obviamente el espacio va a ser cada una de sus casas y el narrador va a ser subjetivo, es decir, en primera persona, porque los que van a hacer esa narración son ustedes. Segundo, copia en tu cuaderno una narración corta e identifica el autor, el título y subraya cada una de sus partes o elementos de la siguiente manera: con rojo el tiempo, con azul el espacio, con amarillo los personajes, con naranja el inicio, con morado el nudo, con café el desenlace. Yo les puse como ejemplo la fábula de El asno disfrazado de león. Cierta vez un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los animales se asustaron al verlo y huyeron hacia la espesura de la selva. Hasta ahí lo subrayé con naranja porque es el inicio. Animales y asno lo subrayé con amarillo porque son los personajes. El miedo se apoderó de toda la región. El asno respetado, ahora muy temido, se paseaba orgulloso y en forma vanidosa por toda la selva. Cuando su amo lo echó de menos, pese al duro día de trabajo, salió a buscarlo por todas partes. Encontró una extraña figura, sintió terror y huyó.
Al poco rato, el amo recordó las grandes orejas que salían de la piel del león y se dio cuenta de la mentira. Hasta ahí lo subrayé con morado porque es el nudo. Subrayé la palabra selva con azul porque es el espacio y amo con amarillo porque es uno de los personajes. Regresó a donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha vergüenza ante los demás animales de la región. Partió el amo rumbo a su campo y el asno con la cabeza gacha lo siguió. Y hasta ahí subrayé con café porque este es el desenlace. Moraleja, no simules lo que no eres si pasar vergüenza no quieres. Por último, les recuerdo que el plan lector propuesto para esta semana se trata de realizar la ficha de lectura con la poesía Después de superar de Jairo Aníbal Niño. No solamente van a enviar la ficha de lectura, sino que además van a enviar un video donde están declamando el poema memorizado, es decir, en el video ustedes no van a leer el poema y no es enviar un audio leyendo el poema, sino recitarlo, ¿sí? Es decir, memorizarlo y recitarlo teniendo en cuenta la acentuación y puntuación del poema.